Sí, ¿te pusiste a pensar alguna vez en lo que contamina todo el tema militar? ¿La verdad que no mucho? Bueno, hoy vamos a meternos en un informe que te va a volar la cabeza. Se llama El clima en el punto de mira. Interesante. Es una investigación que muestra la conexión entre el gasto militar de la OTAN y el cambio climático. Mira vos. Preparado. Tele, contame. Arrancamos fuerte. El informe agregó otros 31 millones de toneladas de CO2 equivalente a la atmósfera. O sea que en total estamos hablando de... Un 15% más de emisiones solo en 2023. ¿Y esto en qué se compara con los objetivos de reducción de emisiones? Justo cuando el IPCC nos está diciendo que tenemos que reducir las emisiones un 43% para 2030. Claro, es una contradicción total. Por un lado hablamos de crisis climática y por otro seguimos financiando actividades que la empeoran. Es como echarle nafta al fuego. Totalmente. Y acá es donde entra en juego el concepto del dividendo de paz. Dividendo de paz. Sí. Históricamente, cuando se redujo el gasto militar, como pasó después de la Guerra Fría, esos recursos se pudieron destinar a otras áreas, ¿Cómo? ¿Cuáles? como la salud, la educación o el medio ambiente. Tiene sentido. Es como si tuviéramos la plata para invertir en soluciones para el cambio climático, pero la estamos usando para comprar más armas. Es una locura cuando lo pensás así. Y el informe incluso plantea la idea de un dividendo de paz climático. ¿Qué sería eso? Sería una reducción global del gasto militar para financiar la adaptación al cambio climático en los países más vulnerables. Suena interesante. ¿Y sabes cuánto podría haber cubierto el aumento en el presupuesto militar de la OTAN en 2023? Ni idea. La financiación climática mínima para los países en desarrollo. ¿En serio? Sí, y el gasto total de la OTAN podría haber cubierto esa financiación 13 veces. Ese a que la plata está. El tema es a dónde la destinamos. En vez de invertir en un futuro sostenible, estamos financiando una industria que contamina y destruye el planeta. Es para replantearse un par de cosas. Totalmente. Y mientras los gobiernos se rascan la cabeza buscando fondos para la acción climática, la industria armamentística está haciendo su agosto. ¿Ah, sí? El informe señala que las 10 principales empresas de armas del mundo vieron crecer sus pedidos en más del 13% entre 2022 y 2023. Increíble. Es un círculo vicioso. Más gasto militar, más emisiones, más ganancias para la industria de armas y menos recursos para combatir el cambio climático. ¿En qué mundo estamos viviendo? En un mundo donde las prioridades parecen estar patas para arriba. Totalmente. Y nos lleva a una pregunta clave. ¿Qué es más importante, fortalecer el poderío militar o invertir en un futuro sostenible? Esa es la pregunta del millón. Y creo que este informe nos da las herramientas para empezar a buscar una respuesta. ¿Y qué pasa si seguimos por este camino? Malas noticias. El informe menciona otro estudio. A ver. Se llama El clima bajo fuego cruzado. Ok. Analiza las posibles consecuencias si todos los miembros de la OTAN cumplen con su compromiso ¿Qué compromiso? de aumentar el gasto militar al 2% del PIB. Ah, sí, eso. ¿Qué dice el estudio sobre eso? Bueno, si todos llegan al 2% para el 2028, ¿la huella de carbono militar se dispararía? ¿Cuánto? A 2.000 millones de toneladas de CO2 equivalente. De 2.000 millones. Una locura. Sí, mucho. Sería más que las emisiones de Rusia en un año. No me digas. Sí, y este compromiso del 2% del PIB es un tema recurrente en la OTAN. Ya me imagino. ¿Hay mucha presión para que los países aumenten su gasto militar a ese nivel? Sobre todo de Estados Unidos, ¿no? Sin duda. O sea que las consecuencias ambientales serían catastróficas, si hicimos así. Totalmente. Y las económicas, También. porque el informe habla de eso, ¿no? Sí, si todos cumplen con el objetivo del 2%, Ajá. estaríamos hablando de un gasto extra de 2.57 billones de dólares. 2.57 billones. Sí, una enormidad. ¿Y eso a cuánto equivale? Dame un ejemplo. Con esa plata podríamos cubrir los costos de adaptación al clima ¿De qué países? de los países de ingresos bajos y medios durante 7 años. O sea, en vez de ayudar a los países más vulnerables, Seguimos invirtiendo en armas. un despropósito total. Sí, y el informe destaca algo importante, ¿Qué cosa? que los que se benefician de esto son las empresas armamentísticas. Claro, a ellos les conviene que haya más gasto militar. Obvio, sus ganancias se disparan. Se lucran con la destrucción del planeta. Así es. Y los que sufren las consecuencias son los países más pobres. Es una injusticia total. El informe nos hace reflexionar sobre qué tipo de seguridad buscamos. Llega a costo. Realmente, la seguridad militar garantiza la paz en un mundo que se está cocinando a fuego lento. Esa es la pregunta. ¿De qué sirve la seguridad militar si el planeta se vuelve inhabitable? Tienes razón. No podemos hablar de seguridad sin considerar la seguridad climática. Es fundamental. Y eso implica repensar nuestras prioridades. ¿Y cómo invertimos nuestros recursos? Con las olas de calor que estamos viendo, la cosa se pone cada vez más urgente. Ni hablar. Es irónico, ¿no?
La gente pide a gritos que se haga algo por el clima. Y mientras tanto, los presupuestos militares siguen aumentando. Sí, es como si no lo tomaran en serio. Es como si estuviéramos cavando nuestra propia tumba. ¿Qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos cambiar esta dinámica? Bueno, lo primero es tomar conciencia del problema. Informarnos, entender la conexión entre el gasto militar y el cambio climático. Y difundir esta información. Informarnos, sí, pero ¿y después? ¿Qué acciones concretas podemos tomar? Podemos exigir a nuestros líderes que prioricen la inversión en soluciones climáticas, que reduzcan el gasto militar y que promuevan la cooperación internacional en la lucha contra el cambio climático. ¿Y vos crees que nos van a escuchar? Tenemos que hacer que nos escuchen. Desde nuestras decisiones de consumo hasta nuestro voto en las urnas, todos podemos ser parte del cambio. Exigir a nuestros representantes que apoyen políticas que promuevan la paz, la justicia social y la sostenibilidad ambiental es fundamental. Tenés razón. A veces uno se siente impotente frente a un problema tan grande, pero cada granito de arena cuenta. Exacto. No podemos permitirnos seguir ignorando la conexión entre el gasto militar y el cambio climático. El futuro de nuestro planeta depende de que tomemos decisiones audaces y que actuemos con urgencia. Bueno, creo que este informe nos ha dado mucho para pensar. La seguridad climática es la base para cualquier otra forma de seguridad. Invertir en la lucha contra el cambio climático es invertir en un futuro más seguro, más justo y más sostenible para todos. Coincido plenamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda. Esperamos que les haya resultado tan reveladora como a nosotros. Un placer. Gracias por escuchar Geopolítica, un podcast de Enrique Aureli. No olvides apoyar y compartir nuestro trabajo. Hasta la próxima.